Y vamos ahora a la política porque el Partido Socialista aún mantiene su indefinición sobre si competirá o no en la lista del socialismo democrático o en la de Apruebo Dignidad. Esto pensando en la elección de los consejeros constitucionales. Incluso el propio presidente Gabriel Boric conversó con los dirigentes de estos conglomerados para tratar de buscar una lista única. Queremos profundizar en este tema junto a Patricio Gajardo, analista político de la consultora Dorfman y Gatas. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien, Davor. ¿Y tú? Bueno, ¿cuánto del liderazgo del presidente Boric se está jugando en estos instantes? Harto, pues. O sea, yo creo que la intervención directa en tratar de buscar una lista única, recordemos que fue la propuesta que conversó Paulina Bodanovich con la presidenta Bachelet, que de alguna manera pocos días, poco rato, porque esta propuesta fue hace 2 días, y que ella pensaba, Paulina Bodanovich anunció en el Consejo General del Partido Socialista de que la presidenta Bachelet estaba dispuesta a ir en una lista única, siempre que incluyera desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. De polo a polo, en el fondo. De polo a polo. Ahora, no olvidemos, Davor, que Ricardo Lagos salió en ese mismo instante casi a señalar que él no estaba de acuerdo y que de alguna manera él proponía de que hubieran 2 listas. Y bueno, el Partido Socialista ha postergado la decisión, por lo tanto sigue siendo un enigma que cuál va a ser. Entonces Boric, el presidente Boric se jugó una carta política importante cuando anuncia por lo menos una reunión con Paulina Bodanovich, que la tuvo en su casa, antes de viajar a Punta Arenas, como tú me estabas contando, y la cual insiste con la lista única. Veo pocas probabilidades de que eso se logre, honestamente. Patricio, ¿y qué pasa si finalmente el Partido Socialista rompe con sus socios de toda la vida, con el Partido Radical, con el PPD y con la Democracia Cristiana y se va con Apruebo Dignidad, con el Partido Comunista, con el Frente Amplio? ¿Cómo queda la coalición? ¿Cómo queda sustentado el gobierno? A ver, yo creo que la coalición va a seguir en términos de base de sustentación con estas 2 almas, entre comillas, pero no es un dato menor. O sea, el Partido Socialista ha sido, yo creo que el partido más leal al presidente Boric. El partido, incluso más que Apruebo Dignidad, que muchas iniciativas legislativas no necesariamente las ha apoyado. En cambio, el Partido Socialista siempre se ha cuadrado con, digamos, el gobierno. Por lo tanto, uno podría decir de que lo que se proyecta más allá de la elección del 7 de mayo, que es una elección muy distinta porque lo que se elige ahí son miembros del Consejo Constitucional que va, sí. Por lo tanto, pero sí puede impactar en las futuras políticas de alianza. No hay que olvidar, como tú lo señalabas muy bien, de que el Partido Socialista ha sido un partido clave dentro de la concertación, o sea, casi la concertación, la nueva mayoría, el eje, el núcleo vital de esa coalición era básicamente el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Después se incorpora el Partido Comunista, se forma la nueva mayoría, pero el Partido Socialista es clave. O sea, el hecho que abandone a sus aliados históricos significa que probablemente eso se va a proyectar en políticas de alianza a futuro que puedan ser diferentes. Y si finalmente el Partido Socialista se queda con lo que hoy día es Apruebo Dignidad, esto también implicaría una reconfiguración del mapa político del país, en el sentido de que hoy día el Partido Socialista tiene pocos ministros, para qué decir en subsecretarios, que está muy carente, en los gobiernos regionales el PS prácticamente es inexistente. Implicaría hacer todas esas modificaciones porque implicaría reconocer que el PS es el partido líder, el partido pivotal. Exacto. A ver, yo te diría que si se queda con la coalición tradicional, es decir, el socialismo democrático, creo que se mantendría un poco el proceso de distanciamiento que se han estado dando entre las 2 coaliciones. O sea, yo creo que Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, ahí hay fricciones importantes. Yo creo que la oferta de Diego Ibáñez no hay que dejarla de mirar con mucha atención. Diego Ibáñez no es cualquier persona, es el presidente de Convergencia. Partido del presidente. El partido del presidente. Sí. Y la oferta que le hizo en el sentido de hacer una nueva coalición, incluso que no se llame ni siquiera Apruebo Dignidad, en la cual se asuma el liderazgo del propio Partido Socialista, significa una recomposición, ya que se está discutiendo un cambio de gabinete que se debería producir en marzo a más tardar, y en la cual, si efectivamente se avanzara en esa línea, el Partido Socialista estaría obteniendo, yo creo, un cambio contundente a nivel de los cargos dentro del gobierno. Y como tú señalabas muy bien, este partido pivotal que se transforme en un partido pivotal. O sea,
yo no miraría tan en menos la oferta de Diego Ibáñez. Ahora, lo que me preocupa o trataría de analizar es qué pasa con el Partido Comunista en este equilibrio de poderes que se estaría jugando con una temática de esa naturaleza. Patricio, ¿y cuánto pesa hoy día el Partido Socialista en el sentido de llevar un bolsón de votos importante para lo que es Apruebo Dignidad, lo que es el socialismo democrático? Si finalmente se queda el PS con Apruebo Dignidad, la lista del PPD, de los radicales, de la democracia cristiana, ¿de todas maneras puede sacar una cantidad de votos importantes o no? A ver, acuérdate que estamos moviéndonos en un escenario distinto. Segundo, desconocido, claro. Desconocido. Primero tenemos un voto que va a ser obligatorio, cosa que llevamos años con voto voluntario, por lo tanto estamos en un escenario desconocido. Segundo, lo que se va a estar eligiendo el 7 de mayo van a ser consejeros constitucionales. Por lo tanto, va a ser difícil una medición tan prístina de el poder real de cada uno de los partidos, a no ser que fueran todos separados, cosa que no va a suceder. Van a tener que ir en coaliciones por el mismo sistema electoral que se establece, que es el mismo que eligen los senadores. Por lo tanto, no conviene ir en forma independiente, tienes que ir en coaliciones. Entonces, es difícil medir el peso del partido. Ahora, el peso del partido está dado, yo te diría, el Partido Socialista es muy importante en el Senado, tiene una representación significativa, y el otro elemento no menor, que yo te diría que a diferencia del Frente Amplio, que es mucho más menos cohesionado, el Partido Socialista es un partido cohesionado, un partido con tradición, un partido fuerte, y un partido con una propuesta de sustentación muy fuerte en relación al gobierno, de darle apoyo al gobierno. Ahora, con una mayor presencia, yo creo que es claramente lo que se está pidiendo acá, es que eso se traduzca no solamente en un apoyo parlamentario, sino que también se traduzca en una mayor presencia en el gobierno. Ahora, suman un dato interesante, fíjate, que han hecho declaraciones la ministra del Interior, que virtualmente hoy día en este momento por las vacaciones del presidente es casi la presidenta, que es Carolina Toa, que es del PPD. Entonces, el PPD, si es que no, ya por lo menos su Consejo General estableció que iba a ir en lista aparte. O sea, los que tienen que definir si van con el PPD, el socialismo democrático, o con Apruebo Dignidad, es básicamente el Partido Socialista. Ahora, el notición sería que se fueran con Apruebo Dignidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque ahí sí que se rompería el esquema, no solamente de ahora, sino que casi desde que transitamos a la democracia, que el Partido Socialista siempre ha estado vinculado y ha sido el partido pivotal, como tú señalabas muy bien, de la concertación, de la nueva mayoría, etc. Claro, y eso implicaría seguramente también un cambio de gabinete. Todo esto es lo que va a pasar en las próximas horas. Eso dalo por hecho. Sí. Patricio, y al otro lado del arco iris, enero fue malo para la derecha, ¿no? Perdió las dos acusaciones constitucionales contra Giorgio Jackson, contra la ministra de Justicia, se restó de la mesa de seguridad, pasó enero completo y la derecha finalmente no logró llevar agua para su molino, ¿no? No, yo creo que no fue malo para la derecha, pero no fue malo para la derecha no por la derecha, sino que por los autogoles que se metió el propio gobierno. Partamos por el tema de los indultos que fueron a fines de diciembre. El 30. Las acusaciones constitucionales, que en el caso de Jackson sí se genera un elemento divisorio al interior de la derecha. Parece que está más claro que al menos Chile Vamos no va a ir con los republicanos en lista única. A pesar de que la elección de Esquella como presidente de republicano daría por lo menos posibilidades de algunas negociaciones que a lo mejor hoy día nos vislumbramos. Ahora, no olvidemos que estamos a puerta de inscripción de los candidatos el lunes. Sí. Entonces, por lo tanto, las negociaciones tienen que ser bien rápidas, pero yo pienso que podría darse algunos pactos por omisión y que a lo mejor no necesariamente hoy día eso es tan claro, pero tendría que evidentemente definirse, digamos, en muy pocos días. Ahora, ¿por qué yo pienso que a la derecha no le fue mal? No por lo que hizo la derecha, sino que por lo que sucedió el gobierno, metió tantos autogoles. Las filtraciones de los audios. Las filtraciones de los audios y todo lo demás, que tuvo un impacto, el aumento de la delincuencia. No se ve un gobierno errático, y yo te diría que no con una línea de conducción clara, que ese es el problema principal. Y por lo tanto, eso
no necesariamente se traslada a la oposición, pero sí con un alto nivel de desaprobación al presidente Pero, Boric. Patricio, desde tu punto de vista, ¿la derecha ganó o perdió restándose de la mesa de seguridad donde solamente concurrió el senador Osandón? Porque el tema es la prioridad número uno de los chilenos y uno ve que una fuerza política importante que tiene prácticamente la mitad del Congreso no concurrió a este llamado. Correcto, pero ahí yo creo que se está utilizando de manera muy instrumental el tema de la mesa de seguridad, porque si el gobierno le quisiera dar prioridad, el gobierno tiene efectivamente la capacidad de llevar adelante iniciativas legislativas. El problema está que muchas de las iniciativas legislativas en relación al tema de seguridad, que como tú muy bien señalas, es el tema prioritario de los chilenos, muchos de los parlamentarios que están hoy día en el gobierno, el Frente Amplio en particular, estuvieron en contra. Entonces, muchas iniciativas de crear redes de inteligencia, de fortalecer la seguridad, etc. Entonces, yo creo que la mesa de negociación es un elemento más bien estructural para darle una legitimidad a las volteretas que van a tener que darse muchos parlamentarios que antes votaban en contra de esta iniciativa. Entonces, que surja parte de un consenso gubernamental y no de una voltereta, porque efectivamente el gobierno, más allá de la mesa de seguridad, tiene capacidad propia para tomar iniciativas legislativas y generar los consensos necesarios para abordar el tema de la seguridad. Pero eso genera roces, no iría yo con el socialismo democrático, pero sí genera roces con la izquierda más dura. Con la izquierda más dura, sí. ¿Cómo queda la figura del senador Manuel José Osandón luego de haber participado en esta mesa? Recordemos que él fue candidato presidencial, luego tuvo algunos líos judiciales que lo sacaron de la primera escena política. ¿Hoy día se vuelve a reconfigurar él como un personaje presidencial en nuestro país? No lo creo. ¿Sabes que no lo creo? Porque él tiene una trayectoria muy díscola. ¿Y díscola en qué sentido? En que rompe esquema, pero no lo veo yo hoy día como uno de los... Primero, los presidenciables nunca se conocen tan luego o con tanta antelación. Si tú examinas, yo estoy seguro que hace unos 2 o 3 años atrás yo te hubiera preguntado, o tú me hubieras preguntado si Boric tenía alguna posibilidad de ser presidente de la República. No creo que te podría haber contestado que sí. Cuando se pensó en la primera mujer que iba a llegar a la presidencia, siempre se pensaba que era Soledad Alvear, que tenía todos los requisitos para llegar a hacerlo, y llegó a Michelle Bachelet. Piñera que volviera después de un segundo gobierno, tampoco. O sea, nadie pensaba que podía volver Piñera después de Michelle Bachelet, sin embargo fue él. Entonces, ¿por qué? Porque los liderazgos se construyen no solamente a través de la personalidad de alguien o de un acto específico coyuntural, como sería el caso del senador Osandón, que tiene aspiraciones presidenciales, pero no aparece en ninguna de las encuestas ni siquiera como un personaje particularmente relevante en términos presidenciales, o sea, o que tenga niveles de competitividad. Hoy día los que están apareciendo, tú lo sabes muy bien, es Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Germán Codina aparecen. En general el mundo municipal, fíjate que está... Pero a los alcaldes nunca le ha ido bien en Chile las elecciones Eso es verdad, pero bueno, Chile es un país bastante ambiguo muchas veces en lo predictivo, porque ¿quién diría, por ejemplo... Mira, Davor, la constituyente fue un fenómeno, me refiero a la convención que se produjo, fue un fenómeno increíble en términos de ruptura de un país muy partitocrático. Chile es un país con un sistema de partidos muy fuerte. Sé que se ha ido debilitando en los últimos años, pero llegan de repente, irrumpen con éxito electoral, movimientos sociales que nadie daba un peso como para poder competir con partidos políticos y sin embargo irrumpen en la convención. Ahora vamos a un proceso constituyente nuevamente, te diría, monopolizado por los partidos políticos y con todas las estructuras y los corsés necesarios para que no se escapen los convencionales de las líneas directrices entregadas por los partidos políticos. Así que no me atrevo a decir lo que puede suceder en Chile, a pesar de que tú dices muy bien, de que en general los alcaldes no han tenido mucho éxito. Pero, Patricio, a propósito del proceso constitucional, la elección del 7 de mayo, ¿va a ser así como están las cosas hoy día con lo que ha pasado en el país, con las encuestas de opinión que le entregan al presidente Boric? Hoy día la Criteria, un 33% de apoyo. ¿Va a ser un plebiscito a la gestión que está teniendo este gobierno o tú separarías aguas de aquí al 7 de mayo? A ver, yo te diría que la lista unitaria, si se logra constituir, llevaría a que el 7 de mayo fuera un plebiscito al gobierno.
Yo creo en ese sentido, estoy más de acuerdo con Ricardo Lagos en ese sentido de que es más conveniente que vayan dos listas, porque en el sentido que vayan dos listas no podrías tú estar plebiscitando al gobierno a través de una. Y se supone que las dos listas igual van a seguir siendo apoyo al gobierno. En cambio, si tú estableces una lista unitaria, ahí sí o sí es un plebiscito al gobierno el 7 de mayo. Y allí se podrían capitalizar los más de 4 millones de votos que sacó el presidente Boric, el presidente más votado en la historia de Chile. Correcto, pero las cosas han cambiado y las coyunturas cambian, Davor. Y es innegable que una cosa es la cantidad de votos y otra cosa es qué pasó con el plebiscito del rechazo. Cuando ya dejamos el voto voluntario y pasamos a un voto obligatorio, vimos que hay un montón de gente que no votaba y que se pronunció contra un proyecto claramente propiciado por el gobierno y liderado por Boric. Es decir, el liderazgo de Boric no se trasladó necesariamente a el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, estamos enfrentando un escenario distinto. Por eso, cuando tú me preguntas cuánto es el peso electoral del Partido Socialista o el peso electoral, estamos en una incógnita. Estamos entrando en un punto de inflexión totalmente distinto, en la cual, por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la violencia, el tema de la situación económica es totalmente diferente. Por lo tanto, las evaluaciones, no hay que pensar en criterios tan ideológicos, porque efectivamente los criterios ideológicos son más bien elitarios. La gente vota muchas veces por sus preocupaciones inmediatas y muchas veces vota emocionalmente por las cosas que le tocan vivir o las emergencias y urgencias que se le traducen en su vida diaria. Y quién asumen, de hecho uno podría pensar por las encuestas de que la mayoría no está muy de acuerdo incluso con este proceso constitucional, ni tampoco por el mecanismo cómo se ha llevado a cabo. Hay mayorías por lo menos, o casi un 50% que señala que debió haberse producido un plebiscito de entrada. Pero yo tengo fe en que se va a ir consolidando y va a ir demostrando que es positivo para el país y que logre los consensos necesarios a través de estos mecanismos que se establecieron. Patricio, lo último, desde tu punto de vista, ¿por qué el gabinete presidencial del presidente Boric no ha logrado el reconocimiento de la gente? Vamos, un año ya casi con este gobierno. Hay muchos ministros que son desconocidos, los que uno conoce y los que uno ve permanentemente en encuestas de opinión como los más conocidos son los de la vieja guardia, Carolina Toá, el ministro Marcel, gente que ha estado ligada a la política hace mucho tiempo. Pero los ministros nuevos, los que eligió el presidente Boric, que muchos de ellos vienen desde la academia, no han logrado hacerse conocidos, no tienen ni siquiera el 40% de conocimiento. Correcto. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no apareció una Michelle Bachelet en este gabinete? Bueno, no aparecen a cada rato esos liderazgos carismáticos y con características tan particulares, son cosas excepcionales, eso de partida. Y segundo, yo creo que hay un factor que tú lo señalabas muy bien. Los más conocidos son quienes tienen más trayectoria, los que ya tienen un propio perfil y por lo tanto no están tan sometidos a, yo creo que un problema estructural. Claro, yo pregunto, por ejemplo, los cancilleres de Chile siempre han tenido buena evaluación, las ministras de la mujer siempre buena evaluación, y aquí no se da eso. Aquí no se da eso. ¿Y por qué no se da eso? Yo te diría básicamente, bueno, en el caso del canciller, que uno debería pensar que han habido muchos errores, o errores de los últimos términos, pero el problema principal, Daor, es, yo creo que la ambigüedad del presidente. El presidente no ha tenido la capacidad de establecer lineamientos claros. ¿Y por qué esto tiene influencia en el grado de conocimiento de los ministros? Y particularmente los ministros que no tienen una trayectoria propia, como Carolina Toá o ministro Marcel, que son personas que ya tienen su propia trayectoria independientemente del presidente. Que evidentemente, si tú estás trabajando en el gobierno y eres ministro, tú estás y no tienes expertise, no tienes experiencia. Claramente, un gobierno ambiguo en términos decisionales, con un presidente ambiguo que un día dice una cosa y otro día dice otra, y que se da vuelta y que cambia de opinión, impide muchas veces la generación de iniciativas, pensando que si tú vas a tener o no vas a tener el respaldo o te vas a estar equivocando. Entonces, los ministros más conocidos son quienes al margen de las ambigüedades del presidente Boric en términos de su toma de decisiones y de su falta de línea de conducción, son capaces de tener su propia performance, su propio perfil y
ese es el problema. La inexperiencia, sumado a un perfil ambiguo, y digo ambiguo porque no se sabe nunca si es el presidente Boric de la primera vuelta o el presidente Boric de la segunda vuelta que está gobernando, o un presidente nuevo que está enfrentando una situación distinta a la que conocíamos. Patricio Gajardo, analista político de Dorfman y Gatas, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Un placer, Davo.